de nuestro Señor primeramente. Vamos a tomar esta clase, vamos a darle gracias al Señor. Así que le invito que allá donde está, cerremos un momento nuestros ojos y digámosle: Señor, gracias por este nuevo día, por este nuevo tiempo que nos das de poder estar en tu presencia. Queremos agradecerte por la obra tuya en cada uno de nosotros y queremos de manera especial presentarnos para que tú seas trayendo esa bendición a cada uno de nosotros. Bendícenos según tu palabra y bendícenos conforme al propósito tuyo en este instituto, en este seminario, en cada asignatura, en cada lugar donde nos permite formarnos. Bendícenos, Señor, según tu misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos a nuestro seminario bíblico Reina Valera. Soy el pastor y salmista Fabio Arrubla y le damos la bienvenida a las personas que están aquí en el templo en esta mañana y a cada persona que se está conectando, sea pastor, apóstol, profeta, líder, ministro. Bienvenido, amado hermano, usted que se está formando en este instituto, usted que se está formando en esta maestría, bienvenido a esta licenciatura. El tema que vamos a trabajar es un tema muy interesante y el tema es la arqueología bíblica. Surge, por lo tanto, varias preguntas al respecto. ¿Para qué sirve la arqueología? ¿Cuál es el propósito de que nosotros estudiemos esta asignatura? Pues bien, la importancia radica en adquirir conocimiento. El conocimiento a nosotros nos amplía el entendimiento, el cual nos va a llevar a seguirnos formando día a día para llegar a ser ese tipo de personas, de servidores, de pastores, de ministros que lleven la palabra de Dios desde un contexto no solo bíblico, sino histórico, cultural y todas las demás ramas que lo intervienen. En un momento vamos a comenzar a hacer la proyección de las diapositivas, pero antes de eso queremos saludar a las personas que se están conectando la mañana de hoy a esta clase. Con ayuda del Señor vamos a avanzar en la clase. No hemos estado muy bien de la voz, pero sé que con ayuda del Señor vamos a salir adelante. Así que saludo a las personas que se están conectando. Tenemos otras personas pendientes que van a ingresar y vamos a saludar por acá. Saludamos a Eunice, María del Pilar, a Sandra, a Luisa, Tocagua, las personas que alcanzo a ver acá, hermana Dianelis, hermano Jefferson, bienvenido, Gustavo, Gabriel, hermano Andrés, pastor Robinson, un abrazo, Néstor, Fernando, Miriam, Luis, Luisito, un abracito, Jennifer, Amparo, Fabián, Julio, tenemos a Darlis, por aquí tenemos a Aida, a Sandra, bienvenida, Gladys, Gracie, tenemos por aquí a Clara, Inés, a Jamie, a Solángel, a Lady, Mónica, Fernanda, no quiero que nadie se me escape, y tenemos a César. Les ruego me disculpen si de pronto olvidé mencionar a alguien, son las personas que alcancé a ver aquí en
la virtualidad. Así que les recuerdo, vamos a tomar la asignatura Arqueología Bíblica. Muy bien. Surge entonces una pregunta muy interesante. ¿Qué es la arqueología? ¿Qué es la arqueología? Y quiero invitar a las personas de gran conocimiento que sin duda están acá conectadas también, para que abran un micrófono un momento y nos comparta el concepto que usted a modo personal tiene sobre lo que es la arqueología. Gracias. ¿Quién desea participar? Para mí la arqueología es esto, bajo el concepto que usted tenga. María del Pilar, muy bien. Ok. Bien, ¿quién desea uno o dos comentarios? Para usted, ¿qué es la arqueología? Buenos días, pastor. Buenos días, amado Néstor. Pues la arqueología es el estudio de la historia, de la relación del hombre con su medio. Muy bien. La historia y relación del hombre con su medio, perfecto. ¿Quién más desea compartirnos su concepto sobre lo que es la arqueología? Y mientras nos compartes eso, también quiero hacerte una segunda pregunta. Para ti, ¿qué es la arqueología bíblica? Ven acá, ¿dónde aparece la cuestión del Wi-Fi? Perdón, ¿puedes repetir la... César Coronado, por favor, hablar un poquito más fuerte? Sí, bueno, un bajo conocimiento de la arqueología es una de las ciencias que se encarga de estudiar los comportamientos humanos, sobre todo lo que tiene que ver al pasado. Hemos visto que la arqueología se dedica estructuralmente a buscar hallazgos que tengan que ver de pronto en relación con el pasado. Vemos que las pirámides, la antropología también hace parte de la arqueología, como dar fe de hechos del pasado, situaciones de la sociedad. Muy bien, muchas gracias por tan excelente aporte. Si alguien más desea contribuir, adelante. Bien, podemos entonces conjeturar lo siguiente. Todas estas observaciones, análisis, son muy válidos porque van relacionados hacia el concepto general de lo que es la arqueología. En sí hay una frase que podríamos utilizar para poder concatenar un poco este concepto, y es que la arqueología es la ciencia del pasado y a la vez es la herramienta de nuestro presente. Eso nos va a ayudar a nosotros mucho a poder conceptualizar como tal el aspecto de la arqueología. Y vamos a mirar un desglose en esta primera hora de clase. Vamos a dividir la primera hora en la introducción a lo que es la arqueología como base fundamental de la investigación del concepto histórico, y en la segunda parte vamos a estudiar la arqueología bíblica con su introducción como tal. Podemos decir entonces que la arqueología es una disciplina científica encargada de estudiar las sociedades humanas a través de sus restos materiales. Y voy en este caso a facilitar las diapositivas para que podamos nosotros hacer ese análisis mientras vamos estudiando a la par este concepto. En la carpeta de arqueología bíblica, en un momento vamos a estar haciendo esa muestras ahí en pantalla para que usted también se vaya orientando. Entonces decía que la arqueología es una disciplina científica encargada de estudiar las sociedades humanas a través de sus restos materiales. Además, la evolución histórica la ha convertido en una ciencia interdisciplinaria que combina métodos de las ciencias sociales, naturales y humanas. Quiere decir que la arqueología en sí se compone por diferentes aspectos
y ciertos tipos de disciplinas existentes en el sistema educacional en diferentes niveles. ¿Con qué fin? Se interrelaciona. Hay una coyunturación que es interesante, ya que en estas disciplinas mencionadas, como son las ciencias naturales, sociales y ciencias humanas, hay una gran importancia o relevancia en cuanto a ese aspecto de la arqueología. Además, la arqueología cumple un rol crucial en la construcción de las identidades. Además, cumple un rol social en la construcción de la preservación patrimonial. ¿Sí? Eso nos ayuda bastante a nosotros podernos ubicar bajo ese concepto. Y además contribuye a lo que es la crítica cultural. Parafraseado de otra forma, cuando nosotros observamos a un arqueólogo, aquellos que les gusta de pronto por ahí de vez en cuando mirar documentales en Discovery Channel, History Channel, etcétera, sobre investigaciones, sobre sucesos históricos, sobre los imperios, etcétera, ustedes observan que siempre hay una intervención arqueológica en que aquellos que nos fascina, y yo hablo en primera persona, ver cómo esos procesos de descubrir a través de excavaciones, ese cuidado con el cual ellos empiezan muy suave a retirar, sea tierra, sea la arena del desierto, entre otros, y cómo muy lentamente se empieza a descubrir esa historicidad del pasado. Y es muy interesante comenzar a descubrir cómo vivían los primeros humanos, cómo vivían también las antiguas civilizaciones. De esa forma nosotros vamos entendiendo también cuál era esa forma de convivencia social. ¿A través de qué? Lo descubrimos a través de signos de escritura cuneiforme, pero también la cerámica cumple un factor importante, los relieves, las figuras, todo lo que estaba allí plasmado en esa orfebrería también es muy interesante. Se encuentran también aspectos como es la indumentaria, se encuentran también mosaicos, se encuentran murales, se encuentra una diversidad de elementos materiales del pasado que ayudan mucho a los investigadores a ubicarnos en ese concepto o contexto histórico. Eso nos lleva a muchas veces poder tener entendimiento sobre cuáles eran las costumbres y tradiciones de la época. Y eso para nosotros, para el cristianismo, para la arqueología bíblica, sin duda es una gran ayuda. Más adelante vamos a estar conociendo cómo nos ayuda la arqueología para descubrir estos rasgos tan interesantes. Podríamos entonces continuar diciendo que la arqueología cumple esa función crucial de construcción, de construir. Y las palabras claves que podemos encontrar en ese estudio arqueológico es arqueología, es patrimonio, excavación cultural, material, métodos científicos e investigación histórica. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Damos gracias a nuestro amado ministro Eduardo, que nos está ayudando como siempre con este gran trabajo. Vamos a pasar a la siguiente. Y allí se encuentra en esa siguiente diapositiva lo que acabé de compartir con ustedes como conceptos generales. Vamos a la siguiente diapositiva, amado. Aquí les estoy relacionando los puntos que acabé de compartir. Más adelante estaremos transmitiendo o compartiendo esta misma información para que usted la tenga ya y la pueda cotejar. Muy bien, continuando entonces con la siguiente parte, vamos a encontrar en nuestra siguiente diapositiva algunas definiciones, conceptos y aspectos generalizados, introductorios en cuanto a lo que es la arqueología. En la siguiente diapositiva, amado, allá encontramos
por definición que la arqueología es el estudio de lo antiguo. Así, vamos a hablarlo muy coloquialmente. ¿Qué es la arqueología? Ahora hacían una gran contribución, estudiar sobre el pasado para en este presente nosotros podernos contextualizar. También encontramos que en los tiempos modernos es una importante disciplina científica y a la vez es una rama de la historia que estudia los vestigios no escritos de la antigüedad. Como una disciplina científica y como una rama de la historia, allí nosotros encontramos un gran apoyo, una gran ayuda en el estudio arqueológico. Nos ayuda a encontrar, como compartí hace rato, una gran riqueza de conocimientos que sin duda para el estudiante de las escrituras y aquellos que les gusta también utilizar la ubicación histórica en medio de sus enseñanzas, de sus clases, como le llames, es también trascendental. Y que más cuando podemos estar apoyados de imágenes, de gráficos que apoyan o demuestran ese estudio investigativo. Para el arqueólogo es muy importante la investigación. Así que si queremos profundizar en cuanto al concepto de lo que es la arqueología, debemos ser investigadores por naturaleza. Investigar bastante, navegar, pero buscar también las fuentes, buscar que esa información de la cual sale sea algo verídico, sea algo que tenga ese apoyo científico, demostrativo, argumentativo, que se diga sí, aconteció. Además de la excavación, allá continuando con nuestra diapositiva, la arqueología también incluye lo siguiente. En primer lugar, la arqueología incluye el reconocimiento geográfico de las regiones. No sé ustedes, pero cuando uno está estudiando sobre un lugar y primero muestran, allá dejan ver ese mapa geográfico, es chévere, porque uno se da cuenta, wow, eso está ubicado en tal parte de tal continente. Cuando se empieza a triangular sucesos históricos, como se tomó lo que fue esta cartografía en los mapas que tradicionalmente tenemos algunos en las Biblias, en las últimas hojas, los viajes misioneros de Pablo, ahí está todo con flechitas, como un rastreo histórico de ese tiempo y de lo que él estuvo haciendo, también del éxodo, también de los viajes de Abraham, entre otros aspectos. Allí encontramos ciertos matices arqueológicos que nos ubican en el tiempo y espacio, ¿sí? O en el direccionamiento hacia el cual la historia iba construyendo. Entonces, el reconocimiento geográfico de las regiones es interesante. ¿Qué más encontramos dentro de la arqueología? Encontramos los análisis geológicos. ¿Qué procesos han intervenido? ¿Qué cosas han pasado durante este tiempo histórico? Hay acontecimientos que tienen un intervalo de tiempo del pasado al presente de 4.000, de 5.000 años, quizás un poco más, quizás un poco menos. Y entonces dentro de la investigación arqueológica se encuentran unas variables. ¿Qué ha pasado? Hay evidencias históricas, científicas, arqueológicas que han sufrido en cierto cambio grandes pérdidas. ¿Por qué? Por la inclemencia del paso del tiempo, porque esas antes conocidas como ciudades, como sigurats, como elementos de gran importancia, han sido devastadas por guerras, por cambios en la geología, por terremotos o sencillamente por el paso natural del tiempo. Una de las cosas que más codicia la arqueología es cuando encuentran elementos intactos, cuando logran entrar a, digamos, a lugares, a recintos que permanecieron ocultos, enterrados bajo la arena. Para ellos es un deleite poder encontrar eso, lo casi perfecto, porque allí hay una gran cantidad de conocimiento y de historia que sin duda, al ser traído y revelado a la humanidad, va a ser de gran ayuda para nosotros. Hay una de los programas chéveres de descubrimientos es, digamos, cuando revelan
esas cosas del pasado, descubrimientos de la antigüedad. Y entonces en este presente se descubre algo que cambia un concepto que se había tenido por muchos años o por décadas o quizás por siglos, porque ya hay una evidencia contundente, verificable, que demuestra si era cierto lo que nosotros estábamos creyendo o si al contrario hay algún cambio significativo. También encontramos la evaluación de los artefactos, que eso es lo que yo les decía, estar haciendo ese análisis de estas cosas tangibles o físicas. Tenemos también lo que es dentro de la arqueología la traducción de inscripciones. Es impresionante la gente que estudia esos idiomas antiguos, esos idiomas semíticos, cómo funcionaba antes la escritura, el origen de la escritura, el origen del arte, entre otros aspectos. Llegan esos grandes estudiosos a comprender cuáles eran esos signos o símbolos o imágenes o formas cuneiformes, pueden ser, que al ellos comenzarlo a organizar pueden comenzar a, valga la redundancia, a mostrar cuál era esa composición política, social de la antigüedad. Más adelante, dentro de esta introducción, vamos a ver cómo cobra importancia o relevancia esto que les estoy diciendo. También encontramos lo que es la reconstrucción de la arquitectura. Qué bueno cuando se toman ese propósito de restaurar ruinas antiguas, de restaurar cosas del pasado. Hoy día con los avances tecnológicos todo lo pueden como digitalizar, lo pueden como en 3D, 4D proyectar y entonces dan una idea de cómo era en ese pasado. Hoy día crean ya hasta maquetas, bocetos, ¿sí? Impresiones, etcétera, que nos ayudan y cuando lo muestran a la sociedad uno comprende mucho más esa ubicación histórica de cómo era tal o tal cosa. Y es muy interesante. Eso es lo bueno dentro de los avances de la ciencia actual. También encontramos lo que es el examen de los restos humanos, como a través del famoso data de carbono se puede determinar la edad, el sexo, las características de una persona. Pueden determinar hasta lo que encuentran en su vientre, la última comida. Pueden saber hasta de qué murió la persona, si tenía o no enfermedades. Es impresionante hasta dónde se lleva. Se hace un escaneo general y muestran el rostro reconstruido de la persona. Es increíble. Aún más, hoy día el estudio del ADN, el rastreo del ADN nos lleva también a saber cuáles son los antepasados, de dónde provenimos cada uno de nosotros, porque es muy sabido que nuestra genética como tal tiene una mezcla intercultural a través de siglos de historia. Y cuando tenemos ese mapa o rastreo en ADN, encontramos que tenemos un porcentaje de tal país, de tal nación, de tal lugar, etcétera, nuestros antepasados. Es decir, que en sí este estudio arqueológico, este estudio del pasado nos ayuda a nosotros a rastrear no solo los orígenes de la humanidad, de la civilización, sino aún más nuestra propia línea generacional del pasado. También encontramos lo que es la identificación de estructuras artísticas. Se puede hasta investigar a través de la arqueología cuáles eran esas costumbres artísticas de la antigüedad, cómo era el concepto que tenían sobre la vida, sobre el arte, qué tipo de arte se utilizaba. Se usaban la orfebrería, se usaban la música, se usaban el arte rupestre, ¿sí? La pintura, etcétera. Todo eso nosotros lo podemos encontrar o definirlo a través de este estudio en cuanto a lo que es la arqueología. También encontramos lo que es la construcción de la tipología cerámica con fines cronológicos. Allí vemos también cómo, y esto si lo traemos adelantándome un poquitito a lo que es la arqueología bíblica, lo emocionante que es cuando nosotros nos muestran, mire, esto eran los tipos de vasijas que utilizaba el pueblo judío en la época del Señor.
Esto era el tipo de elementos comunes que se encontraban en una casa judía. Todo esto es muy interesante, ¿sí? Y eso nos lleva a nosotros a poder ubicarnos en cuanto al contexto histórico. Vamos con la siguiente diapositiva. Nosotros encontramos también algo que es interesante, y es que la arqueología en sí también tiene diversas ramas dentro de esta misma disciplina. Y esas ramas aquí mencionadas, vamos a mirarlas un momentito para tener como una ubicación sobre este tema. Estoy hablando de algunas porque la verdad son muchas, pero hemos dejado unas poquitas como para poder entender que la arqueología en sí como disciplina tiene algunas subdivisiones, hacia dónde se orientan, o digamos como los objetivos principales. Al ser tan extenso, se pueden dar el gusto de trabajar en diferentes áreas o enfoques. Entonces, dentro de las ramas de la arqueología encontramos la arqueología prehistórica. La arqueología prehistórica estudia lo que son las sociedades anteriores a la invención de la escritura. Eso quiere decir que si en un pasado no existía una forma de comunicación a través de la escritura que hoy día tenemos, ¿cómo se comunicaban? ¿Qué registros tenemos de cómo vivían en ese entonces? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuál era su forma de, digamos, de cazar? ¿Cuáles eran esas técnicas? ¿Cuál era el tipo de alimentos que ellos solían tomar? Todo eso se logra a través de la investigación arqueológica prehistórica, encontrando importantísimos elementos que nos ayudan a entender cómo eran los primeros habitantes aquí en la tierra. Encontramos otra rama de la arqueología y es la arqueología histórica. La arqueología histórica se centra en culturas que ya utilizaban la escritura, complementando así los textos, además de que tuviéramos ya evidencias materiales. Los textos ayudan a apoyar la escritura, forma de escritura, ayudan a apoyar esos elementos que ya tenemos aquí de forma natural. Hay otra rama de la arqueología y es la arqueología subacuática. Ella investiga restos sumergidos en el fondo del mar, en ciertas partes, como barcos naufragados o ciudades hundidas. Aún la arqueología, cuando se trabaja de esa forma, allá los buzos y demás también llegan, investigan que se hundió el barco del año 1500 no sé qué, hasta allá van, o envían en este caso una cápsula y allá de forma robótica remota investigan, exploran, toman imágenes, etcétera, muestras. Eso es muy interesante. Ruinas de ciudades antiguas que eran ciudades costeras, que por el paso de los años y el aumento del mar o el hundimiento de la tierra o de ciertos lugares geográficos, entonces se las tragó el agua, como se dice. Aún allá van y miran, encuentran dentro evidencia histórica de todo, el tipo de moneda que usaban, vasijas, elementos. Todas esas investigaciones son muy interesantes a través de la arqueología subacuática. Y también encontramos otros tipos de arqueologías como la industrial, la urbana, la arqueología paisajística, entre otros. Esto en sí son subdisciplinas que analizan contextos específicos, subdisciplinas que analizan contextos específicos. Luego de que nosotros observamos estas diversas ramas de la arqueología, también encontramos algo que es muy interesante, y eso interesante lo vemos nosotros también en lo que se conoce como los métodos arqueológicos. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Allí, en lo que son los métodos arqueológicos, nosotros encontramos cosas que son interesantes, ya que el trabajo arqueológico se divide generalmente en lo que se conoce como etapas.
Y de esas etapas vamos a mirar la primera, que es la prospección. La primera etapa de arqueológica prospectiva es la búsqueda de yacimientos o de sitios arqueológicos. Y aquí quiero detenerme un momentico. Prospección, un sinónimo de prospección, prospecto, es decir, un supuesto, una sospecha de que en cierto lugar se encuentra tal cultura, tal puede ser edificación, construcción, algo que se ha estado buscando por décadas o quizás por más de un siglo. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Muchas veces ellos invierten en cuanto a la rama de la arqueología y hay investigadores o exploradores que se la pasan viajando por todas partes del mundo, todos los tipos de paisajes, selvas, desiertos, lugares desolados, aislados, remotos. Y ese trabajo que hacen los arqueólogos en cuanto a la exploración, a la prospección, en muchos casos suele dar frutos. Hay arqueólogos que dedican 10, 30 años tratando de encontrar un lugar específico y se invierte una cantidad de dinero. Muchas veces hasta dejan de financiar a algunos arqueólogos porque ya han invertido tanto y el arqueólogo no ha dado resultados, pero en el momento dado llegó el descubrimiento. Es increíble. Un ejemplo claro de nuestras civilizaciones actuales, cómo han descubierto las ruinas de Machu Picchu en el Perú. De esa misma forma, accidentalidad o coincidencia, fue descubierto. En ese caso se invirtió obviamente en la restauración de ese lugar y hoy día es un sitio turístico en el cual se puede acudir y observar cómo era la forma tan detallada de ellos construir esas ciudades, esos muros, la precisión con que los antiguos indígenas de este continente americano ponían tremendos bloques de piedra, fuera caliza o del tipo de material, la precisión, cómo cortaban esas piedras, cómo las transportaban, todo eso requiere una investigación y allí es donde cumple funciones importantes la arqueología investigativa. Y qué decir de aquellos arqueólogos que han dado aún su propia vida buscando esos descubrimientos, que han llegado a tribus remotas donde hasta los asesinan y todo eso, sí, buscando poder darnos a nosotros como sociedad esos descubrimientos tan llamativos, tan importantes sobre cómo era el pasado. Bien, la prospección, esa búsqueda de yacimientos o sitios arqueológicos también es muy importante. Si digamos nos vamos bajo el concepto de lo que es la ingeniería de petróleos, valga la anotación, ellos también tienen que hacer un estudio del subsuelo, muchas cosas, investigaciones arqueológicas para buscar los posibles lugares donde están esos yacimientos petrolíferos, ¿sí? Hay un concepto, hay una historicidad que siempre cumple una función importante dentro de la investigación prospectiva. Encontramos también otro método arqueológico y es la excavación. La excavación funge como una recuperación sistémica de objetos y estructuras bajo tierra. Recordemos lo que hablábamos hace rato, lo interesante que es poder nosotros encontrar esas ruinas, esos elementos lo mejor posible intactos, lo que más pueda narrar o contarnos esa historia del pasado. Es alucinante, es maravilloso, cuanto más cuando esta disciplina la podemos ver reflejada en la arqueología bíblica, como veremos más adelante. Otro método arqueológico interesante es el análisis, estudio detallado de los hallazgos en laboratorio. ¿Cómo se hace esto? Un ejemplo, encuentran en las montañas altas de Bolivia, hay unos lugares muy interesantes dada la altitud de este lugar, donde los antiguos indígenas ellos sepultaban a sus
antepasados, a sus familiares difuntos, o aún más hacían esos sacrificios de niños y otras personas a sus deidades en ese entonces, y los dejaban en esos lugares donde el clima exacto, el viento seco, entre otros, los conservó. Momias de 400, de 500 años intactas. ¿Qué hace? Exacto, ¿qué hace la investigación? ¿Qué hace la arqueología? Porque ella siempre está presente en esto. Ellos con todo el cuidado trasladan esos cuerpos, esas momias, en contenedores especiales, que no se presente esa variable climática para que no se desintegren, o haya putrefacción, y en ese caso los llevan a sus laboratorios. Hay un ambiente especial cerrado, son esos que ustedes ven muchas veces como todo de blanco, lugares inocuos, etcétera, y empiezan a hacer esos estudios minuciosos de esas momias, y allí empiezan a hacer estos descubrimientos que les decía hace rato. Pueden tomar muestras y saber su edad, si habían o no enfermedades, qué habían comido, entre otros aspectos, a detalle. Pueden estudiar en esos laboratorios. Ni qué decir del estudio de los huesos, de restos óseos, de la cerámica, de pedazos de papel, de papiros. Todo eso es muy interesante, el estudio arqueológico investigativo. El análisis es una función importante. ¿Por qué? Porque luego de hacer esos análisis ya ellos dan unos resultados comprobados, y esos son como los muestras, como la información que sacan al público, a la sociedad. Y otro de los métodos arqueológicos que encontramos también es la interpretación. La interpretación es la reconstrucción teórica del pasado, reconstrucción teórica del pasado a partir de los datos obtenidos. Una vez se hacen estos 4 tipos de estudios, como lo de la prospección, la excavación, es decir, prospección, vamos a ubicar un lugar donde vamos a investigar. Se envía la gente, la cuadrilla de trabajadores, el grupo de arqueólogos, de geólogos, de todo lo que se pueda usted imaginar, un gran equipo financiado en la mayoría de veces por gobiernos o por personas muy adineradas que les gusta este tipo de investigaciones, y se centran a trabajar. Digamos así, con esta panorámica, están estudiando las ruinas antiguas de tal civilización. Entonces allá llevan 6 meses, 8 meses excavando. En esas excavaciones van encontrando ciertos elementos. Todo lo que ellos vean que sea un elemento diferente a la tierra o a la arenisca que están retirando, ellos con mucho cuidado todo eso lo van compilando y lo van entrando, sea a tiendas de campaña o a laboratorios donde empiezan pieza por pieza a analizarla. Y luego de hacer todo ese análisis, entonces viene la interpretación de esas muestras, de ese material que ellos pudieron analizar, valga la redundancia, y lo muestran ya a la sociedad como resultado final. Esa es la descripción de estos 4 pasos que acabo de definirles a ustedes. Bien, ahora vámonos a la siguiente diapositiva. Se da comúnmente por aceptado que la arqueología como disciplina científica comienza en el siglo XVIII, a merced de los trabajos y publicaciones de un famoso señor llamado Johann Winckelmann, perdóneme si no lo estoy pronunciando bien. Por ahí existió entre el 1717 y 1768. Este señor Johann hacía lo que era el estudio de esa antigüedad grecorromana, ¿sí? Esta fusión de estas dos culturas, la griega y la romana. Y este investigador alemán fijó su objetivo no tanto ya en los textos clásicos, sino en los monumentos, en las estatuas y en otros objetos que, por lo general, en estado de notable deterioro, han podido llegar hasta nosotros como un legado de aquella civilización. Desde entonces, cita aquí esta nota investigativa, la arqueología
ha ido desarrollándose en todo el mundo y no solo ha estado restringida al ámbito grecorromano, sino también a los remotos tiempos de la prehistoria, a las viejas civilizaciones del Próximo Oriente e incluso también a este nuevo mundo, y además a ese pasado fantástico de las culturas precolombinas. Este señor Johann hizo importantísimos estudios investigativos. Ustedes pueden encontrar, sí, literatura, ensayos, análisis, libros, notas, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, de sus investigaciones, de sus compilaciones, que sin duda van a ayudar a enriquecer este aspecto de lo que es la arqueología. Y como él bien se da, como se llama acá, se da como uno de los pioneros en este estudio investigativo arqueológico. Quizás antes y después de él, muy seguro, han llegado muchos más investigadores buscando de una u otra forma descubrir ese pasado y poderlo dar a conocer en nuestros días. Y si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a encontrar cualquier cantidad de arqueólogos, unos de renombre, otros quizás no tan conocidos, otros desconocidos, pero en sí todos ellos son personas que son apasionadas por la historia, por investigar cómo era el pasado de las civilizaciones antiguas. Este es el señor Johann. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí empezamos a entrar a lo que es la arqueología moderna. La arqueología moderna comenzó con la expedición de Napoleón a Egipto en el 1798. En ese entonces, uno de sus oficiales descubrió lo que hoy se conoce como la famosa piedra Rosetta. Allá en esa imagen que ustedes tienen, esa inscripción de esa piedra, además, tiene unas particularidades que son muy significativas, y es que hay una escritura que es idéntica, es decir, el mismo texto se escribió en 3 idiomas. Si ustedes pueden allá ampliar la imagen que está proyectándose de esta diapositiva, encontramos la primera parte como una escritura en jeroglíficos perteneciente a el egipcio. Luego encontramos el mismo texto en la escritura demótica y al final en el griego uncial. Un mismo texto escrito en 3 diferentes escrituras. ¿Sí? Esto es muy interesante porque habían jeroglíficos, pero había también letras, había signos, y esto para la investigación es algo asombroso. Esta piedra se encuentra exhibida, obviamente, y allá los turistas pueden ir y admirar este precioso regalo para la humanidad y para la historia, la famosa piedra Rosetta. Pueden tranquilamente también investigar y profundizar en internet, van a encontrar la autenticidad de esta verdad. Una piedra con un mismo párrafo o texto en 3 diferentes idiomas de la antigüedad. Pero por si eso fuera poco, más adelante también encontramos algo muy significativo, y es la siguiente diapositiva. Existió un oficial inglés llamado Enrique Rawlinson. ¿Qué hizo este señor Enrique? Él encontró una inscripción también trilingüe en Bisutum, Persia, que revela los misterios de lo que era la escritura cuneiforme. Ustedes están viendo a su izquierda la fotografía de este señor Enrique y a su derecha lo que él descubrió, ese gran mural que se ve allá.
¿sí? Hay obviamente unas imágenes muy detalladas, pero también hay bastante escritura. Dentro de esa escritura cuneiforme hubo una inscripción trilingua, 3 lenguas encontró con esa escritura cuneiforme. Y es muy interesante cuando estas investigaciones, estos descubrimientos se logran no solamente con una evidencia elemental física, sino también con escritura, con textos antiguos. Esto es asombroso porque ayuda mucho a redefinir la historia. Hace poco, si mal no recuerdo, el año pasado se hizo un descubrimiento en Jerusalén, uno de los lugares más predilectos para la investigación arqueológica, donde encontraron un antiguo sello. Ese antiguo sello era un pedazo de tierra, tierra solidificada, tierra que sin duda pasó por fuego y se volvió como una cerámica. Pero no solo era la data de carbono de la antigüedad de ese pedacito de tierra, sino la forma particular. Parecía como una moneda, pero gruesita, y eso era un sello. Pero ¿saben qué fue lo más interesante? La escritura que encontraron, se dieron cuenta de quién era ese sello. Ese sello tenía el nombre de una persona importante de la antigüedad bíblica. Entonces eso es un gran elemento investigativo que contribuye sin duda a la ciencia y a la investigación arqueológica. Bien, vamos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Ya encontramos las famosas cartas de Amarna. Tengo 2 diapositivas sobre esto mismo y quiero detenerme un momento a resaltar lo siguiente, porque estas cartas de Amarna son tabletas cuneiformes, la escritura cuneiforme. Más adelante vamos a ver una muestra de cómo se escribía una palabra muy conocida en diferentes tipos de escritura cuneiforme o jeroglíficos, para que ustedes puedan hacer como un análisis de los tipos de escritura de esta época antigua. Pero aquí en esta imagen nosotros vemos lo que son las famosas cartas de Amarna. Son tabletas cuneiformes halladas de forma accidental, y es curioso saber que muchos de los descubrimientos arqueológicos suelen ser accidentes, como veremos en un rato. Accidentes, nadie estaba buscando. Quizás sí, quizás habían investigadores, quizás habían arqueólogos, busque y busque y busque y nada, y alguien de forma accidental descubrió algo. Qué fascinante es los descubrimientos, ¿no? Algunas veces esa persona que descubrió eso, en honor a esa persona le ponen el nombre de eso que se encontró. Y miren que estos descubrimientos de las cartas de Amarna fueron halladas accidentalmente por una campesina en el año 1887. Las tabletas que reflejan la situación sociopolítica de Canaán, aquí entra historia, inmediatamente antes de la conquista israelita. Entonces qué chévere que en esas cartas de Amarna encontramos no solo un pasado histórico, sino una ubicación también de la historia bíblica, como lo eran los israelitas. Y estas tablillas comprenden la correspondencia diplomática entre los faraones egipcios Amenhotep III y IV, entre paréntesis Akenatón, ahora vamos a ver de nuevo Akenatón, y los reyes de las ciudades de estado en Asia Occidental. Esto aconteció en el siglo XIV antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. Ahí les dejo a ustedes también la fuente de la cual tomé este apunte. Muy bien, en la siguiente diapositiva encontramos también un poquito más acerca de Akenatón. Allí encontramos que... No tomé. Buenos días. ¿Alguien necesita o desea participar? Amado Eduardo, ¿hay alguien solicitando? Ok. Listo, vale. Entonces, las cartas de Amarna que datan del reinado de Amenhotep IV, o sea, Akenatón,
y su padre en los últimos años del siglo XIV antes del Señor Jesucristo fueron escritas en el idioma babilónico. Allí ya tenemos también un concepto interesante de la escritura babilónica, la escritura que también se utilizaba en la época de los profetas antiguos. Recordemos para el tiempo de Daniel cómo era esa escritura babilónica, cuneiforme, y es muy interesante estos conceptos. Y además esto fue descubierto en Tel el Amama, efímera capital de Egipto, en el 1887, y se refieren a los merodeadores llamados Jabirú, que posiblemente pueden ser los hebreos, aunque no de forma segura. Ahí tenemos la imagen, una de las esculturas que sobrevivieron del rey Akenatón de ese entonces, o del faraón Akenatón, y detrás de él algunas de esas tablillas con esa escritura. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? La escritura cuneiforme de esa época antigua. Allí nos da un concepto de cómo ya con la escritura, con esas tablillas que eran como registros sociales o políticos, ¿sí? O como podríamos decir hoy día, en la antigüedad los reyes acostumbraban mucho a hacer registros, se conocían como escribas muchas veces, tenían que registrar los sucesos del día muchas veces. Y dentro de esas transacciones, fuera de negocios, de ventas, de visitas, de muchas cosas, siempre se conservaban registros. Como no se habían especializado en cuanto al tema de la creación del papiro en lo que era Babilonia, pues la única forma que ellos tenían para poder guardar esos registros eran tablillas de tierra, que luego en su estado en que se podían labrar, se hacía la escritura cuneiforme, el hundimiento de un tipo de, digamos, de cuña, y de acuerdo a la posición que se hacía, era como ellos empezaban a interpretar las letras con que ellos describían, ¿sí?, ese léxico o ese idioma escritural que ellos utilizaban, a través del cual se comunicaban. Imagínense ustedes una biblioteca de esa época como era, la pilonera, esa cantidad de tablas de arcilla. ¿Cómo sería ese trabajo cuando les tocaba ir a buscar o investigar algo? Pero era su forma de escritura. Y ustedes se imaginen cuando se le caía una de esas y se les partía, les tocaba volver a recompilar muchas veces. Pero aquí encontramos de estas cantidades de tablillas que se encontraron una información vasta, donde los investigadores luego de eso podían encontrar aspectos históricos donde aparecía la historia judía, nombramientos de ciudades, nombres bíblicos y demás, que ayudan mucho a esa ubicación. Muy bien, pasando a nuestra siguiente diapositiva, allá encontramos entonces un ejemplo que les hablaba hace rato de cómo se escribía la palabra rey. Aquí hay 4 tipos de escrituras. En esas 4 escrituras hay una sola palabra y es rey. ¿Cómo se escribía en esas diferentes civilizaciones? Encontramos en la parte de arriba a su izquierda la misma palabra rey escrita en el sumerio. Ahí mira cómo era esta escritura cuneiforme, cómo se presionaba sobre la arcilla. Lo que les decía hace rato, palabra rey. Al frente encontramos la misma palabra escrita en la hieroglífica egipcia, que eran más como símbolos. Luego, si bajamos, encontramos otras 2 tipos de escrituras de la misma palabra rey en lo que era la hebraica de la edad del hierro, como era la escritura hebraica de la edad del hierro, y al frente la palabra rey también escrita en el acadio neo-asirio, acadio neo-asirio. De esa forma les he dado un pequeño ejemplo de cómo es de importante o cómo cobra valor la arqueología en cuanto a la investigación. Podemos entonces hasta este momento resumir lo que hemos hablado en esta primera parte acerca de la introducción a la arqueología,
teniéndola entendida como una disciplina. Y esta disciplina a su vez tiene diversas ramificaciones o enfoques investigativos. Sí hay... Profe, buenos días. Una pregunta. Buenos ¿Estos días. estudios eran antes de Cristo? ¿Esta historia es antes de Cristo? Aquí hay una intervención muy interesante. Gracias, Amada, por tu participación. La arqueología se enfoca en el antes en cuanto a la ubicación histórica. Quiere decir que si hoy los arqueólogos investigan cómo era la gente de hace 100 años atrás, eso es arqueología contemporánea. Si los que investigan cómo era la arqueología en la Edad Media, cómo era la forma de vivir de la gente, elementos, cosas descubiertas, la arqueología sigue siendo la misma, así como si fuera la arqueología en la época del Señor o aún más antes de la época del Señor. El estudio en sí de esta ciencia arqueológica es para poder ayudar al estudiante a ubicarse con elementos históricos verificados, reales, que puedan apoyar aquello que se está enseñando. ¿O no creen ustedes que hay como un cierto grado de satisfacción cuando nosotros podemos exponer una clase magistral con gráficos, con muestras, con evidencia? Eso es muy interesante. Entonces ahí es donde nosotros podemos tomar estos elementos arqueológicos con seguridad, sabiendo que hubieron hombres y mujeres que no solamente dieron sus años, algunos hasta dieron su vida por esos descubrimientos, para que nosotros podamos tener la bendición de poder usar estos elementos e incluirlos en nuestras investigaciones y posteriormente poderlo compartir. Quiere decir que la arqueología no se limita a una cierta época de tiempo. La arqueología abarca todo el tiempo, toda la historia desde el comienzo de la civilización humana. Llegando hasta acá, entonces estábamos diciendo nosotros que, haciendo un pequeño barrido sobre lo que estuvimos estudiando de la introducción a la arqueología, es interesante. Gracias a ti, Melanie, por el anuncio que nos dejas allá. Esperamos ser lo más explicativos posibles para que podamos tener un buen concepto sobre lo que es la arqueología. Yo de mi parte le agradezco a los que se están conectando acá y los que están aquí participando. ¿Hay alguien que levantó la mano, amado Eduardo? Juan Coronado, bien pueda, amado. Buenos días. Buenos días, mi pastor, y a todos los compañeros. Pues en respecto a lo que ha dicho, muy de acuerdo. También es bueno complementar que dentro de esos procesos de búsqueda de información de nuestros antepasados o de las culturas y civilizaciones, gran parte de esos hallazgos fueron encontrados, como usted lo dijo, en cuevas a través de pictogramas, que son dibujos hechos en las rocas con tintes que ellos mismos fueron evolucionando sus técnicas de dibujo y sus distintas materiales con que ellos podían hacer esos grabados que perdurasen en el tiempo, su memoria de sus costumbres y tradiciones, de la cotidianidad que ellos tenían. Y en cuanto a las escrituras, a través de los petroglifos, que fueron los tallados en la roca, o que fueron escritos en esas tablas de arcillas prensadas. No sé si me adelante, pero lo más interesante, y me imagino que usted explicará más adelante, es que para determinar la edad cronológica de todos estos elementos hallados, y no solamente petroglifos y pictogramas, sino efigies, figuras, cuestiones cerámicas, joyerías y demás, existen unos elementos de estudio como el carbono 14, el radión, y otros elementos más que nos dan a ciencia cierta una edad
muy próximas de las que fueron construidas o en el tiempo que fueron halladas. Exacto. Excelente aporte, amado Juan. Qué bendición que se animen a participar. Su merced se me adelantó a la otra clase. Va a tocar que venga y la dé en la próxima transmisión. Muy bien, estamos trabajando Me gusta mucho esta área y por eso tengo un poquito de conocimiento. Excelente, eso era lo que yo les decía, porque yo sé que las clases de los sábados hay muchas personas estudiadas, preparadas, y eso es muy interesante, amado Juan, porque mira que para su merced esto es como hablar de lo que es su salsa, porque tiene las bases. Qué bueno que todos nosotros tengamos también estas mismas bases, y esta es la importancia del estudio. En este momento nosotros estamos haciendo una introducción y obviamente en nuestra segunda parte, en nuestra siguiente clase, vamos a profundizar entre esos elementos, parte de los que tú has mencionado y otros aspectos también de gran importancia, ¿sí? Entonces es muy interesante que no se pierdan estas clases de los sábados. Ya dicho de esa forma, y bajo esta introducción que hemos hecho sobre lo que es la arqueología bíblica, me gustaría escuchar también la participación de al menos 2 estudiantes que puedan redefinir el concepto de lo que es la arqueología. ¿Qué pensabas que era antes y ahora con lo que hoy has estudiado, qué has entendido en sí que es la arqueología? Entonces te voy a hacer una pregunta de nuevo a ti, querido estudiante. Para ti, ¿qué es la arqueología? ¿Quién desea, por favor, levantar su mano para darle paso? ¿Qué es la arqueología? Tenemos 45 conectados, al menos 2. Tokawa, importante, el micrófono es tuyo. Maestro, buenos días. Gracias Buenos por días. esta excelente clase. La verdad es que nos lleva como a ese recorrido histórico que a los que nos encanta este tipo de estudios nos llena el alma prácticamente. Bueno, la arqueología se dedica más que todo a analizar los restos antiguos, porque la misma palabra del origen griego es arque, que es de restos o antigüedad, y el logo, pues el estudio de la antigüedad o el estudio de los vestigios que nos dejaron las civilizaciones antiguas. Correcto. A través de este estudio de restos antiguos es que tenemos evidencias físicas, porque todo lo que se ve en la arqueología son las evidencias físicas de las antiguas civilizaciones, de los escritos, de las construcciones, las edificaciones. Usted lo dijo al inicio, la forma de vida, la estructura política y social que tuvieron esas civilizaciones, que al estudio o a la luz de la arqueología bíblica nos dan es realmente la evidencia física de que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto y tiene la evidencia física, como usted lo decía, en las tablas cuneiformes encontradas en Qumran, que dan fe de que habían hebreos, de que estaban trabajando procesos sociopolíticos, que habían guerras, que habían dinámicas dentro de la estructura de la fe que se dieron en esos vestigios que le dan realmente ese soporte a todo lo que está escrito en la Biblia, ya hablando de la arqueología bíblica. Perfecto. Excelente clase, maestro, muchas Perfecto. gracias. A ti, amada Tokawa, por tu siempre esperada colaboración. Fernando Balbuena, buena mañana, amado, bendiciones, el micrófono es tuyo. Amén, amado pastor, muy buenos días, mis amados siervos y siervas aquí que se encuentran en este interesante estudio que también nos relaciona con el estudio de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Amén. La arqueología estudia el comportamiento humano. Perfecto. Es un estudio de la relación de la historia con su medio. Entre más estudiamos, queremos saber más, queremos tener más,
a veces ellos quieren palpar más, no sé cómo se usan esos términos para ellos, pero quieren palpar, quieren tocar, quieren ir más allá. Por eso es que son muy cuidadosos cuando encuentran algo nuevo para ellos y de pronto hasta viejo para nosotros. Pero por ellos se enfocan en ese estudio porque es muy interesante y nos ayuda a nosotros mucho la arqueología, porque es el estudio de algo de la historia que alguien no ha descubierto, pero que otros descubrieron, y nos trae mucha bendición. Mi amado pastor, muchísimas gracias por este estudio, ha sido de mucha bendición, y yo sé que va a ser más de mucha bendición aplicarlo para las Sagradas Escrituras. Un ejemplo quiero de arqueología: fueron encontrados los fósiles allí en el municipio de Villaleiva, Boyacá. De pronto ustedes conocen mucho eso. Encontraron un cronosaurio, y eso ha traído también mucha bendición, ha traído mucho turista, ha traído mucha expectativa. La gente quiere saber más sobre la arqueología. Muchísimas gracias. Amado Fernando, amada Tocagua, muchas gracias. Es muy importante la participación de los alumnos. Es muy interesante que usted, que también tiene aportes, que usted que también tiene sus notas, sus investigaciones, las comparta durante los estudios, ya que eso ayuda mucho también a profundizar. Como normalmente acostumbramos tener en promedio unas 2 clases sobre ciertas asignaturas o materias, pues nos toca muchas veces resumir, ¿sí?, todos estos tipos de materias y asignaturas, y sin duda se queda mucha tela sin cortar, pero que esperamos en su momento que usted como estudiante, teniendo ya estas bases, teniendo ya estas orientaciones, pueda también despertar en ustedes interés investigativo. El estudiante debe ser siempre un investigador nato, debe investigar, debe no solo quedarse o retener la información recibida en el seminario, en cualquier tipo de lugar donde se esté preparando, sino que el estudiante también va y consulta las fuentes, va y detalla esa información recibida, y además la profundiza, y además agrega, porque de eso se trata el crecimiento interpersonal e intrapersonal en la persona, ¿sí? Ir avanzando, ir siendo mejor cada vez más y más. Para mi persona como profesor es muy importante la participación de los alumnos, y qué bueno que usted allá en su iglesia, en su ministerio, el día de mañana, o si en ese momento también tiene lugares donde esté enseñando, estimule en sus estudiantes que ellos tengan mayor participación, que ellos puedan dar su opinión. Yo prefiero muchas veces que el estudiante participe, aunque algunas veces hayan algunas imprecisiones. La labor del maestro es poder corregir al estudiante, pero qué lindo cuando tú corriges al estudiante de forma privada, ¿sí?, no avergonzándolo, porque es muy lindo cuando los estudiantes están seguros, así estén seguramente equivocados, pero participen. Sí, eso a mí me gusta mucho eso, a estudiantes que toque como tratarles de arrancar la opinión. Entonces busquemos promover eso. Entonces les recuerdo, antes de continuar, un estudiante debe ser un investigador nato. Investigar es muy importante. Bien, pasando entonces a nuestra siguiente parte, vamos a ir a la diapositiva número 13, amado Eduardo, arqueología bíblica. Hoy vamos a ver la introducción en esta segunda parte a la arqueología bíblica. Entonces la podemos proyectar allá. Gracias, amado Eduardo. La arqueología bíblica es bíblica en sí solo donde, escuchen, solo donde y cuando la metodología científica de la arqueología general, es decir, esta introducción que acabé de dar sobre la arqueología general,
sobre sus algunas formas de composiciones investigativas, sobre pioneros, sobre algunos aspectos. Cuando ese tipo de investigación arqueológica descubre algo que sea relativo a la Biblia, que tenga, digamos, un aporte significativo o en cierta manera a la Biblia. Si estos descubrimientos y estas investigaciones arqueológicas ayudan, contribuyen, si encontramos dentro de esas investigaciones, de esos análisis, de esas muestras o de esos informes, nombres de ciudades bíblicas, nombres de reyes, nombres de personajes, aspectos culturales, políticos, etcétera, etcétera, nos importa y mucho como cristianos, porque eso nos ayuda muchas veces a ubicarnos, también a poder encontrar esa importancia de ubicar la historia bíblica dentro del contexto arqueológico. Entonces allí, cuando esas investigaciones, y hago énfasis en esto, cuando la investigación arqueológica da lugar, ¿sí?, a algo relativo a la Biblia, es cuando entonces podemos definir la arqueología bíblica. Quedamos claros ahí un poquito. Bien, luego la contribución más grande que encontramos de la arqueología a la erudición bíblica es que hace más clara nuestra comprensión del contexto cultural en que los diversos libros de la Biblia fueron escritos y que estos reflejan. Y lo voy a hacer de esta forma: la contribución, el aporte, la ayuda importante que encontramos de la arqueología en cuanto al estudio bíblico ayuda a clarificar el contexto, en este caso sobre los diversos libros bíblicos. Qué bueno cuando encontramos investigaciones o descubrimientos arqueológicos que apoyan, digamos, la época babilónica, la época de la existencia de Daniel, el tiempo de Ezequiel, cuando se menciona Isaías, cuando se habla acerca de los primeros cristianos y que se encuentran hechos históricos que apoyan o ayudan a argumentar aún más libro por libro de la palabra de Dios. Yo estoy muy convencido que de aquí en adelante, con los años que quedan, se van a seguir descubriendo más y más cosas que van a ayudar a fortalecer nuestra fe cristiana, porque la misma ciencia va a tener que decir lo que Dios ha dicho que se dirá. La misma ciencia va a tener que reconocer la veracidad de las escrituras y la certificación de que estos sucesos bíblicos sí acontecieron. Se van evidenciando uno por uno con el paso de los años, en que pueden decir: sí fue cierto lo que está escrito en la Biblia en tal lado, sí pasó, aquí están las evidencias, aquí están las muestras, aquí encontramos material tangible, aquí encontramos. Eso es lo lindo de saber la contribución tan grande como apoya la misma ciencia, la misma arqueología como disciplina, apoya la veracidad de las escrituras. Y en tercer aspecto, la arqueología bíblica también contiene una información que afecta en muchos casos significativamente, en ocasiones, nuestra interpretación de las secciones pertinentes del texto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una evidencia arqueológica, y les decía al comienzo de la clase, nos ayuda muchas veces a darnos cuenta de algún tipo de concepto erróneo que solíamos tener. Y yo toda la vida creyendo que esto se había dado de tal forma, estuvimos creídos, porque como no había una evidencia, solamente habían suposiciones, habían hipótesis, habían teorías. Y resulta que las teorías muchas veces suelen estar fundamentadas sobre conceptos o pensamientos, pero cuando llega el descubrimiento tangible, entonces eso rompe ese concepto y nos contextualiza hacia una realidad, hacia una
veracidad. De eso se trata esta tercera afirmación, que muchas veces afecta de forma significativa, ocasionalmente, la interpretación que nosotros tengamos sobre algunos aspectos del texto. En la siguiente diapositiva encontramos una gran cantidad de descubrimientos arqueológicos. Esa gran cantidad de descubrimientos arqueológicos han contribuido al estudio del Antiguo Testamento, incluyendo los que ya se encontraron en Mari, en Nusi, en Amarna, en Ugarit y Ebla. De ahí nosotros hace rato, cuando hablamos en la primera parte de la introducción a la arqueología, dejamos ahí algunas imágenes donde, como habló hace rato, nuestros participantes apoyan esa veracidad escritural. Y esa gran cantidad de descubrimientos contribuyen a decir sí fue cierto lo que pasó en el Antiguo Testamento, lo que se encuentra registrado. Y si quisiéramos aislar un poquito acerca de esa verdad del Antiguo Testamento, del cumplimiento y el apoyo arqueológico, si no fuéramos solamente por los reyes, ¿sí?, de ese entonces, por sus gobernantes, ellos dentro de sus registros, dentro de sus escritos, también hacen menciones de el judaísmo, puede ser de reyes y demás, que eso ayuda de una u otra forma a poder enlazar, a poder articular la investigación. También nuestro conocimiento del periodo de la monarquía ha sido afectado por las excavaciones en Hazor, en Megiddo, en Jerusalén y en Geser. El conocimiento que nosotros tenemos del periodo, al decir que ha sido afectado, es porque también muchas veces nos ayuda a reposicionarnos. Seamos claros, hay algunas corrientes investigativas que rara vez suelen acertar con precisión en cuanto a fechas, en cuanto a momentos históricos, con precisión. ¿Por qué? Porque siempre hay una aproximación, aproximadamente tal fecha, aproximadamente en tal tiempo. Por eso a veces nos hemos dado cuenta a través de esos artículos investigativos atañentes a lo que es la Biblia, cuando digamos, voy a hacer un ejemplo, en qué tiempo fue escrito tal libro del Nuevo Testamento, cuál epístola. Entonces algunos dicen que entre el año tal y tal, otros dicen fue aproximadamente en tal año, otros dicen no, fue en tal año exacto. Pero esas imprecisiones muchas veces suelen ser, digamos, ubicadas de mejor manera cuando a través del estudio de esas excavaciones logramos ya hacer un mayor posicionamiento, ¿sí? Darle mayor claridad, mayor objetividad a ese estudio investigativo en el cual nosotros nos estábamos basando. Además, en el periodo de los patriarcas también se ha esclarecido por el descubrimiento hallado en el año 1925, lo que les decía hace rato, aproximadamente 1000 tabletas de barro en Nusi, en Mesopotamia, con inscripciones cuneiformes acadias que datan del siglo XV antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que dentro de esas 1000 tabletas es muy seguro que se han hecho menciones al menos de ciudades principales de Israel, de Jerusalén, de reyes, de gobernantes, de comerciantes, etcétera, que ayudan mucho a ubicarnos históricamente. También encontramos nuestra comprensión de lo que es la religión de los cananeos durante el tiempo de la conquista, y esto ha sido grandemente enriquecida por el descubrimiento del antiguo Ugarit y de su biblioteca. Luego estaremos mirando un poquito sobre esto, porque también cuando se descubren esas bibliotecas del pasado, cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de rollos, sea de pergaminos, sea de tablillas, esto es un deleite para la investigación,
un deleite para la arqueología, un deleite para la ciencia, porque allí se puede conocer cualquier cantidad de datos históricos que ayudan a corregir imprecisiones históricas y nos ayudan a orientarnos y a conocer más profundamente las culturas como tal. Y que más para nosotros como pueblo cristiano, cuando encontramos también confirmaciones bíblicas a través de esos registros históricos. En nuestra siguiente diapositiva, la misma expresión arqueología bíblica como designación de una ciencia auxiliar de los estudios bíblicos, destinada en sí, en su caso, a confirmar el valor histórico de la Biblia. Esto ha sido un objeto de múltiples discusiones entre los estudiosos del tema, lo que yo les decía hace un momento. Al ser una ciencia auxiliar, ¿qué es la arqueología bíblica? Una ciencia auxiliar, apoyo, ayuda, refuerzo de lo que son los estudios bíblicos. Eso es como una confirmación de, digamos, poder entender, comprender mejor el valor histórico bíblico, y eso mismo ha llevado que dentro de los mismos eruditos bíblicos surjan algunas discusiones sobre los estudiosos del tema. Puede ser que en algún momento, cuando nosotros estemos hablando sobre alguno de estos conceptos arqueológicos, usted, querido estudiante, pueda decirme, pastor, discúlpeme, pero es que yo eso lo conocí de esta otra forma, o a mí me lo enseñaron de esta otra forma, yo lo leí en un artículo de otra manera, porque siempre entre la misma investigación siempre va a haber algunas discusiones, porque recuerden, son conceptos también generales de cada persona, de cada erudito, pero eso en sí no va a afectar la veracidad escritural. El siguiente aspecto es que la opinión más extendida hoy es que la arqueología, especialmente la de Tierra Santa, no tiene por qué estar sometida, ni siquiera condicionada a la confirmación o en su caso a la negación de los datos que nos proporciona la Biblia. Miren lo interesante de esta afirmación. Esta investigación no se condiciona ni niega tampoco los datos bíblicamente registrados. Es decir, ¿por cuánto tiempo se rebatió sobre la verdadera existencia de que el pueblo judío, cuando en ese entonces llamado pueblo israelita o hebreo, al salir de Egipto, la forma como Dios los sacó? La descripción de las 10 plagas, la descripción de lo que aparece allá registrado, se han encontrado evidencias que en sí confirman, sí era cierto. Y aunque en ese momento no haya una confirmación científica, no haya una confirmación arqueológica, eso no va a demeritar la verdad escritural. Porque la escritura, no solamente al ser inspiración de Dios, también es la verdad de Dios dada al hombre. Y nosotros como cristianos, si entramos un momento bajo este amparo, sabemos que la Biblia se cree por fe. ¿Sí? Que aunque hay cosas que no vemos nosotros en este momento, la misma historia va dando esas muestras, va revelando esas verdades. Por eso yo celebro mucho cuando hay descubrimientos arqueológicos, científicos, que dicen sí era cierto, sí pasó, sí fue verdad. Eso para nosotros, yo no sé, yo siento como un fresquito y digo, Señor, gracias para tanta incredulidad que hay en el medio científico. Amado Eduardo, cuéntanos. Exacto. Exacto. Sí. Aquí nuestro amado Eduardo nos habla también acerca de eso. Eso es parte de las cosas que podemos estar viendo más adelante. Es también cuando descubrieron la ubicación geográfica del arca de Noé. ¿Sí? Ustedes han visto esa realidad. El lugar exacto, las montañas de Ararat, de Secta, los
partes donde han descansado estos restos, y de hecho algunos cristianos dicen sí es cierto y otros dicen no, no es cierto, porque aún entre nosotros nos ponemos de acuerdo, pero la evidencia científica está y arqueológica. Fernando, creo que acabas de levantar la mano. Bien, pues, amado, el micrófono es tuyo. Fernando. Vale, bien. Entonces, nosotros también encontramos el tercer puntito acá compartido en esta diapositiva, y es que ha de considerarse, tal y como sucede con la arqueología en el resto del mundo, como una disciplina científica independiente. Disciplina científica independiente, con sus propios objetivos, sus propias técnicas específicas, al margen de cualquier finalidad apologética o detractora del valor histórico de los textos bíblicos. Y aunque en este presente, concluyo esta diapositiva con este concepto personal, aunque en este presente la realidad científica quiera demostrar lo contrario, demeritar, desprestigiar la veracidad escritural, tarde que temprano van a encontrar una evidencia y se van a tener que retractar y van a decir si era verdad, si era cierto. En la siguiente diapositiva encontramos el dinamismo también de unas imágenes para también ver algunos de esos aspectos o descubrimientos arqueológicos que son de gran ayuda para el pueblo cristiano. Ahorita mencionaban hace rato uno de los importantes descubrimientos, de los cuales podemos tener también varios libros de la Biblia, y es que en el año 47 fueron encontrados los rollos del Mar Muerto en la costa noreste del Mar Muerto, en varias cuevas, depositados allí por una secta de judíos generalmente identificados como los esenios. Las cuevas produjeron decenas de miles de fragmentos de libros antiguos, es decir, en pergaminos, incluyendo algo de todos los libros del Antiguo Testamento. Se encontró también una copia entera de Isaías que data del siglo II antes del Señor Jesús, y la copia más antigua de un libro de la Biblia hebrea. Finaliza también esta investigación que los documentos esenios fueron producidos entre el año 200 antes del Señor y el año 50 después del Señor, y que la comunidad, constituida por quizás 200 miembros, fue destruida por los romanos alrededor del año 68 después del Señor Jesucristo. Todos hemos escuchado cómo nos han hablado acerca del descubrimiento de estos rollos. Unos dicen que un pastor buscando una de sus ovejitas, tirando piedritas, cayó dentro de una de estas aberturas y sonó, escuchó que algo quebró, y cuando fue a mirar encontró las vasijas y que ahí miró los rollos. Otros pueden descubrir de otra forma, otros pueden decir de otra forma, y desde ese descubrimiento arqueológico se empezaron a hacer investigaciones y se han ido encontrando más y más libros. Ignoramos la cantidad todavía de material escondido en muchas partes, y no solamente se encontraron fragmentos o partes de libros de nuestra Biblia, sino también apócrifos, también de otros tipos de creencias. Cuéntame, amada. Sí, aquí nuestra amada nos está preguntando en la imagen que tenemos ahí del investigador con la lupita, que qué tipo de material es. Ese normalmente es un pergamino, ¿sí? El pergamino, ya nuestro apóstol David nos ha explicado cómo es la composición de un pergamino. Entonces mira que eso se podía tener buena longitud, ¿sí?, de acuerdo al tratamiento que se le diera. Y sobre ese, o aquí tenemos también al maestro Eduardo, que también nos puede dar un aporte.
Sí. Eduardo nos dice que habían tipos de pergaminos, uno que era cuero, otro que era, si el de cuero era el más común, el otro tipo de pergamino era en papel papiro, ese lo templaban. Ujú. Sí, sí, ok. Aquí, ok. Aquí nos da una apreciación muy interesante Eduardo acerca del papiro pergamino, que era el papel más usado en la época de nuestro Señor, y él describe que de tanto abrir y cerrar, él llegaba a un punto en que se cristalizaba y se empezaba a dañar. Entonces la función que cumplían los escribas era transcribir a nuevos tipos de rollos esa información para poder preservar, seguir preservando dicha información. Entonces aquí el gráfico que tenemos de este maestro, sencillamente con mucho cuidado, está tomando lectura de la escritura que aparece ahí en ese tipo de pergaminos. Dependería pues el tipo de signos, de símbolos, de jeroglíficos, etcétera, dependía, digamos, del tamaño con que se hacía. Y y la función del escriba en sí era transcribir tal cual estaban en los rollos a los nuevos libros. Ujú. Exacto. Ok, bien, están muy importantes las apreciaciones que nos están dando acá en el templo. En sí hay diferentes tipos de pergaminos con diferentes tipos de escrituras, ¿sí? Eso dependía muy bien del tipo también de escribano, ¿sí? Algunos, digamos como los egipcios, que siempre acostumbraban a usar muchos jeroglíficos, pues eso abarcaba buen material. Cuando usaban unos tipos de signos como letras, que eso luego lo vamos a ver, ya pues dependía del tamaño como lo utilizaran en ese entonces. Pero muchas veces la lupa la usan mucho como para poder detallar muy bien palabras, letras borrosas, etcétera, para ayudar a ir articulando esas frases que estaban allá escritas en esos libros. Pasando a nuestra siguiente diapositiva, encontramos una biblioteca que fue interesante. Se encontró en Nag Hammadi. En décadas recientes se han encontrado muchos papiros que contienen los libros del Nuevo Testamento que datan de los siglos 2 y 3 después del Señor Jesús. Por ejemplo, el papiro de Bodmer II del Evangelio de Juan en su totalidad. También se encontró el papiro de Chester Beatty de las cartas de Pablo y el fragmento de John Rylands de Juan capítulo 18. Esto data de principios del siglo II, lo que lo hace el trazo más antiguo con que se cuenta de cualquier libro del Nuevo Testamento. En el año 45, ojo a este dato, se descubrió una biblioteca completa en Nag Hammadi, Egipto, que contiene muchos libros apócrifos del Nuevo Testamento, junto con otros libros relacionados con la religión de las sectas gnósticas del siglo II. Entonces allá tenemos la ubicación, ¿sí?, del mapa de la ubicación de ese lugar, y también encontramos una fotito ahí de algunos de cómo encontraron esos tipos de libritos o de pergaminos. Bien, importante usar las fotitos a veces porque pues nos ayuda a entender un poquito más la contextualización. Encontramos ahorita en la siguiente diapositiva al señor Gleason Archer. Él fue un gran erudito bíblico y también lingüista. Y él, dentro de estos aspectos investigativos arqueológicos relacionados a lo que es la erudición bíblica, él dejó una frase que es muy interesante. Esta la tomamos de la Enciclopedia de la Biblia, Dificultades de la Enciclopedia de la Biblia, y
él citaba lo siguiente acerca de algunas de las cualidades de la Biblia. Conforme he estudiado, en la siguiente diapositiva, conforme he estudiado una y otra las aparentes discrepancias y las supuestas contradicciones entre el relato bíblico y los hechos de la lingüística, la arqueología o la ciencia, mi confianza en la veracidad de las escrituras ha sido confirmada y reforzada repetidamente. ¿De qué se dio cuenta el señor Gleason? Es que me he dado cuenta de que casi todos los problemas que en la escritura han sido descubiertos por el hombre desde la antigüedad hasta ahora han sido resueltos de manera amplia y satisfactoria por el texto bíblico mismo o por los hechos imparciales de la arqueología. Miren lo interesante reseña que dejó aquí nuestro erudito bíblico. Él se dio cuenta que esos mismos conflictos bíblicos se van resolviendo de dos formas: por el mismo texto o por los hechos o acontecimientos arqueológicos que de forma imparcial han ayudado a tener un mayor esclarecimiento en cuanto a estas verdades escriturales. Juan Coronado, te escuchamos, amado. Gracias por participar. Mi pastor, para complementarle, muchos de esos hallazgos, como usted lo acaba de decir, fueron producto del seguimiento de esos documentos. Y recordemos que el pueblo de Dios era un pueblo que era instruido y capacitado por el mismo Dios a través de Moisés y de algunos otros de los patriarcas. Es por ello que ellos, dentro de su historia, costumbres y tradiciones, dejaban escrito todas las costumbres y demás rituales que tenían. Y específicamente el árbol genealógico de todos los varones, lo cual da fe de cada una de esas jefes de las 12 tribus y de quienes eran sus descendientes a lo largo del tiempo. Y así como tenían esa costumbre, que la costumbre se vuelve hábito y el hábito se vuelve ya un modelo de conducta, también permitió que dentro de los estudiosos, los mesoretas y demás, adoptasen las reseñas de acontecimientos históricos. Correcto. Que exaltaban las características del pueblo de Dios y sus avances en las guerras y en algunos hechos significativos. Y es por ello que nuestros arqueólogos y demás estudiosos y los laboratorios que hacen los estudios de la data, tanto de documentos, de figuras, de artesanías y muchas otras cosas más, nos reflejan hoy día y nos pueden dar casi con exactitud, como usted lo dijo, porque no se determina la fecha exacta, sino por periodos de gobernantes que eran las personas más destacadas que todo el mundo visualizaba y reseñaba, y durante esos periodos de gobierno, que por lo general eran periodos que eran cuando eran subidos al trono y cuando fallecían y eran reemplazados. Entonces, en el contexto bíblico que nos atañe, muchos de los escritos que hoy día tenemos en nuestras manos reflejan en esos periodos, esos gobernantes, qué estaba haciendo el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces es más que valedera la cimentación de las bases que tenemos de que estamos en una fe verdadera. Amén. Perfecto, excelente tu apoyo y tu análisis sobre esta verdad. Mire lo interesante de uno estar datado, porque ayuda mucho también a reforzar lo que se ha planteado. Imagínate tú, querido estudiante, que en medio de tu círculo hubieran personas que también tuvieran ese mismo interés investigativo tuyo. ¿Te imaginas la cantidad de cosas interesantes que se hablarían en medio de esas socializaciones?
estaríamos haciendo foros, estaríamos haciendo conversatorios, creciendo y aprendiendo bastante. Entonces tienes toda la razón en cuanto a lo que tú acabas de mencionar, teniendo muy claro que el apoyo a través de la investigación científica, metodológica y arqueológica ayuda a reforzar, ayuda mucho o contribuye a esta verdad que en sí la misma escritura encierra. La Biblia es la palabra de Dios y los hechos históricos tangibles ayudan a reforzar esa verdad escritural. En la siguiente diapositiva, vamos ya llegando al final, encontramos una pregunta que me parece muy interesante y me gustaría que hubiera también participación. No obstante, con solo leer la Biblia surge una pregunta: ¿alcanzaremos a entender todos los detalles de lo que nos dicen las Escrituras? ¿Será que con solamente siendo tan asiduos, tan juiciosos en la lectura, en la investigación bíblica, vamos a poder entender todos los detalles acerca de los cuales nos hablan las Escrituras? Néstor, te escuchamos. Sí, buenos días. No, pastor, no es suficiente, porque todo lo que el Señor decía tenía un contexto histórico en el momento en que Él hablaba. Eso de dar al César lo que es del César y a lo que es de Dios se aplica ahorita, pero eso tenía un contexto en ese momento, porque querían los judíos era acusarlo de que no se sometía a la autoridad romana. Entonces, si vamos al histórico del momento, tenemos que aclarar muchísimas cosas. Lo mismo la mujer samaritana, los problemas que hay entre los samaritanos y los judíos, el problema que había, por ejemplo, los concilios que estamos viendo en la parte histórica. Había muchas cosas, los arrianos, el concilio de Nicea, todo ese poconón de cosas tienen que ver con cuestiones históricas. Entonces, si no las entendemos ahorita, no podemos entender la palabra. Correcto, excelente y acertada apreciación, amado Néstor. Tú lo has dicho, no es suficiente. Nuestro deber como cristianos es indagar, estudiar las Escrituras. Por eso estamos acá estudiando. Pero tenemos que echar mano de la cantidad de recursos que hay a nuestro alrededor. Podemos hacer uso de la ciencia, de la investigación, de la arqueología, de todos esos aspectos que ayudan a enriquecer el conocimiento del cristiano. Cualquiera que le quiera dar un absolutismo diciendo solamente con leer la Biblia, no, porque hay cualquier cantidad de cosas que por desconocimiento muchas veces solemos erradamente enseñar. Pero cuando encontramos ese apoyo que nos ubica en un concepto, en un contexto más bien histórico, social y cultural, la cosa cambia. Cuéntanos, amada. Pastor, para reforzar un poquito el comentario del Amada compañero. Tocagua, sí, regálame un segundito. Tengo un estudiante aquí dándonos una devolución y ya te doy paso, amada. Gracias. Sí. Ok. Ok. Listo. Perfecto. Perfecto. Ok. Bien. Ok. Bien. Tengo un aporte muy interesante y uno de los estudiantes aquí en el salón es que nos dicen: este estudio de hoy me lleva a tener la inquietud de investigar más, de no solo quedarme con lo que sé, sino ir más allá. Y citó ese texto lindo, profético, en el cual dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si hoy día como cristianos, como profesores, como formadores, como ministros, no tenemos el suficiente conocimiento, estamos como preocupándonos un poquito, y es necesario que podamos nosotros reforzar, aprender y crecer. Yo entiendo el concepto de lo que nuestra amada nos acaba de compartir, que estas clases y todas ojalá estimulen el deseo y la voluntad de los estudiantes de seguir teniendo ese carácter investigativo. Vamos a escuchar a Tocagua en este momento con su aporte y le damos de nuevo paso a Néstor.
Bien puede, amada Tocagua. Gracias, pastor. Sí, es reafirmar que para entender un poco de toda la antigüedad del Antiguo Testamento, del contexto en el que se desarrolló la Biblia en ese momento, realmente ya se está trabajando en las evidencias científicas. Correcto. Si usted se acuerda, en el año 2010 que arrancaba el cambio de las computadoras en Estados Unidos por una revisión del modelo de Microsoft Office, donde dijeron que todas las computadoras iban a quedar inservibles y hubo que resetear la información numérica de las computadoras. Sí. A ellos les hizo falta un día y no encontraban ese día numérico por ninguna parte, y resulta que gracias a esa falla, digamos, en la lógica de la información sistematizada, entró a trabajar la Universidad de Ben Gurion en Negev, allá en Beersheba, en Israel. Empezaron a desarrollar el artículo, el relato bíblico que se describe en Josué 10, del 12 al 14, donde él estaba en medio de una batalla y él detuvo casi un día entero y hubo oscuridad. Resulta que ese día de oscuridad es un eclipse que la NASA identificó que había sucedido en el año 1500 a 1000 antes de Cristo. Gracias a esa información bíblica de la Universidad de Ben Gurion, se identificó que ese relato bíblico de Josué era cierto, precisamente porque la NASA identificó que había un eclipse precisamente el día 30 de octubre del año 1207 a las 4:28 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que estaba en la misma ruta a 30 kilómetros donde estaba Josué con sus hombres para llegar a Gabaón. ¿Qué quiere decir? Que sí hay evidencia científica de todo lo escrito en la Biblia. Exacto. Y adicionalmente a eso, pues obviamente la arqueología nos ha dado mucha más evidencia en los hallazgos, no solamente en los escritos de Qumran, en las cuevas, sino que también nos ha dado, por ejemplo, unos amuletos de Ketef-Hinnon, el ostracón de la casa de Dios, la inscripción de Pilatos. Es decir, esta cantidad de hallazgos interesantes nos abren a nosotros como esa brecha para realmente poder identificar la certeza que nos confirma la fe que debemos tener en la palabra escrita de las Santas Escrituras. Perfecto, perfecto, excelente aporte, amada Tocagua. Gracias como siempre por tus acertadas contribuciones en las clases, y aún muchos más temas vamos a hablar. De hecho, yo le recomiendo que para la próxima clase tengamos por ahí listos esos escritos, esas notas para compartir, porque vamos a tener un pequeño foro abierto, una forma de conversatorio en nuestra próxima clase en cierto momento, y ahí podemos también ayudar a contribuir con estos aportes para que usted, juiciosito, esta semana también investigue. Querido Néstor, te escuchamos y hacemos ya la conclusión de la clase de hoy. Bien, puede, Néstor. Gracias, pastor, mi amor. Pues hay una cosa importantísima, un evento importantísimo, es que el Señor Jesucristo apelaba a la arqueología. Pablo apelaba a la arqueología, así sea para afirmar lo que estamos haciendo o también para desvirtuarlo. Por ejemplo, los adventistas y algunos grupos religiosos que quieren volver al pasado, grupos legalistas que quieren volver a como hacía Pablo en ese tiempo, que era desvirtuar a los judíos que querían ser legalistas y volver a los cristianos a la ley. Entonces, esas cuestiones arqueológicamente nos dan la razón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice: yo cambio todos los tiempos antiguos y son nuevos en mí. Entonces, nosotros no podemos volvernos a judíos, porque primero no somos judíos de sangre, y lo segundo, la arqueología no nos permite saber, no nos autoriza para decir que somos judíos de sangre, porque somos gentiles. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que si no sabemos de la arqueología, cometemos gravísimos errores y resultamos siendo, como en Estados Unidos, judíos por adopción, y eso es un error garrafal en la teología. Tremendo, tremendo, y es de mucho cuidado eso, y me gustaría que lo pudiéramos ampliar un poquito en nuestra siguiente clase. Ojo, porque eso que acaba de decir Néstor está pasando en muchas partes y aún en muchas iglesias. Los que no son, decimos ser.
Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Gracias por ese interesante aporte. Podemos entonces concluir esta parte acerca de que la verdad en esta diapositiva es que podemos aumentar nuestro entendimiento de los personajes, de los lugares y de los acontecimientos bíblicos si nosotros sabemos aprovechar el trabajo de aquellos que han estudiado tanto la cultura como los idiomas, como la historia, así como la arqueología de la Biblia. Es aprovechable esas investigaciones que ellos han hecho. Pasando a nuestro siguiente diapositiva, llegamos ya al final. Les agradezco, regáleme 5 minuticos más para que no se me quede estos pequeños aportes. Hay unos enfoques muy interesantes en cuanto a la globalización arqueológica, y es que la arqueología no es que ella en sí resulte incapaz de demostrar inequivocadamente la existencia real de muchos personajes de lo que habla la Biblia. Lo que pasa es que la misión directa que tiene la arqueología o que incumbe es a la investigación en cuanto a lo que es el proporcionarnos los elementos necesarios para reconstruir el ambiente y las circunstancias de los hechos narrados en la Biblia, como puede ser el aspecto que tenía la ciudad de Jerusalén. Y también en este caso se han dado, como decimos, y se darán casos en que las investigaciones arqueológicas han permitido también confirmar la historicidad de algunos datos aportados por la Biblia. Además, la habitual misión de la arqueología es descubrirnos las condiciones materiales y también culturales en que se desarrollaba la vida del país en los días o en que se refiere al relato bíblico, lo que sin duda contribuye eficazmente a comprender las circunstancias de la narración e incluso a valorar el significado religioso que pueda tener. En nuestra última diapositiva, con esto cerramos, encontramos que la arqueología como disciplina también tiene dos funciones importantes, y es bueno destacarlas para este cierre. Y es que la arqueología no es solo una ciencia, sino que también implica también una peculiar técnica, ya que las antigüedades no se restringen a los restos más o menos bien conservados y aún visibles, sino que también trata de descubrir lo que hasta ahora totalmente ignorado. De ahí el aliciente y espíritu un poco aventurero que la arqueología ha llevado consigo como un atractivo desde sus comienzos hasta el día de hoy. Y el último punto es que el método comúnmente empleado para descubrir es la excavación arqueológica, y esta ha ido refinando sus técnicas a lo largo del tiempo, superando sus primeras limitaciones y sus primeros errores, y a la par buscando la colaboración de otras ciencias hasta convertirse hoy en una disciplina que para su práctica requiere una especializada preparación académica. Podemos entonces decir de esta parte que la arqueología es una gran ayuda, tanto para la investigación, tanto para la ciencia, como también para el pueblo de Dios, y en especial para aquellos ministros, siervos, líderes que se nos ha sido encargada esta ardua tarea, que es llevar la palabra de Dios, enseñarla al pueblo de Dios de una forma clara, precisa, transparente, con una veracidad, con una verdad, con una realismo en cuanto a la ubicación histórica, social, cultural, pero sabiendo que la palabra de Dios siempre será inmutable, y que, como decíamos hace rato, la palabra siempre a sí misma se va a responder muchas veces, pero también podemos usar estos elementos que tenemos a nuestro alrededor para poder reforzar como un apoyo auxiliar a la interpretación de la palabra de Dios. De esta forma hemos llegado al final de esta
clase de hoy, arqueología bíblica. Esperamos que haya sido del mayor o modesto agrado para ustedes, queridos estudiantes. Les agradezco por haber hecho esos importantes aportes. Recuerden